Gracias. Todos somos residentes, ¿no? Aquí, ahora. Bueno, eh, los jueves científicos se programan con bastante anticipación. Lo comento porque cuando me avisaron era marzo, estamos septiembre. Y me preguntaron qué tema podríamos hacer. Y siempre he tenido alguna observación con respecto a la fiebre, en general, en el manejo que hacemos en emergencia, en hospitalización y en la UCI, en particular, que es donde yo me desarrollo. Así que le comenté y dijo, bueno, hablamos fiebre en UCI. Y al inicio suena como algo bastante sencillo de repente, ¿no? O sea, la fiebre es algo bien común, lo manejamos todos los días, probablemente sea el signo más frecuente en niños. Pero cuando me entré a revisar y a buscar un poco más sobre algunas informaciones al respecto, me empecé a dar cuenta de lo que menos sabía en general sobre esto. Así que vamos a ver si al final de la presentación quedan también igual sorprendidos como yo cuando la realicé. Entonces vamos a empezar. Esto es una frase que me gustó cuando la vi. William Osler es un médico canadiense. Yo tampoco sé quién era, pero busqué. Y es el mismo que habla sobre los nódulos de Osler en endocarditis. El mismo médico. Y ya entendí por qué ese médico habla y ha estudiado mucho la fiebre durante toda su carrera. Y hablaba de esto, ¿no? Dice, la humanidad tiene tres grandes enemigos: la fiebre, el hambre y la guerra, de los cuales el mayor por mucho es la fiebre. Podemos estar de acuerdo, pero creo que lo importante es que en realidad, como lo decía hace un momento, ¿no? La fiebre es alarmante a las familias, a los papás. Me ha pasado a veces en las visitas, y les ha pasado a ustedes. Entonces, señora, su niño no está respondiendo a la terapia, requiere más oxígeno, hemos tenido que intubarlo, he hecho fiebre. Y la mamá te dice, y he hecho fiebre. O sea, es como que de todo lo que te dice, se queda con lo de la fiebre, ¿no? Y lo de realmente no es lo más grave. Vamos a ver qué más. La fiebre es un signo en el niño de enfermedad, estadía en la unidad. Vamos a ver unos estudios en los cuales hablan de que por lo menos el 50% más de los niños hacen algún tipo de alza térmica en toda la estadía de la UCI, que es un poco más de la mitad de los pacientes. Hay que la fiebre es una respuesta biológica y evolutiva, es adaptativa y es un normal respuesta. Es una historia revisando el pueblo puesto, porque en realidad no quiero extender mucho en la presentación. Es interés de los mamíferos. En la evolución de la fiebre en la humanidad, la fiebre tiene como 600 millones de años y inclusive precede a lo que es la respuesta inmune. Primero era la fiebre y luego después empezó a tener toda la respuesta posterior. El resultado de una compleja respuesta a estímulos, no son pirógenos, el resultado de generación de citoquinas y prostaglandinas. La primera pregunta que me hice y que nos hacemos es si es que la fiebre debe ser tratada siempre. De manera rápida uno responde sí, pues, ¿no? O sea, es lo que uno realmente puede responder de manera casi medular por reflejo. Y en realidad yo diría depende. Y vamos a ver por qué. Miren ese estudio, salió en ese estudio de 2003, en el cual les hablaban de la evidencia del uso de paracetamol en niños con fiebre. Este es un estudio de esa cantidad de niños, son 17 estudios realizados, y básicamente es el uso de antipiréticos y cómo lo usan en los virus, en las bacterias, en episodios de convulsión febril, en malaria, cuánto cuesta, y versus efectos adversos. Todo este estudio en base a Panadol, paracetamol. ¿Cuál fue el resultado? Ninguno de los estudios reveló que la administración de dosis terapéuticas de paracetamol a los niños febriles afectados por infecciones virales o bacterianas o con malaria tuviera algún efecto beneficioso en el transcurso de la enfermedad. O sea, en realidad duró lo mismo, la mortalidad no cambió, la movilidad tampoco, y se cuestionó entonces para qué usamos. Dice, no, pero es por confort, ¿ok? Si es por confort, tiene otra visión de ver las cosas. Inclusive en los episodios de convulsión febril, que también es parte del estudio,
en las cuales hay una tendencia a veces a pensar de que el darles antipiréticos de manera horaria o darles antipiréticos de manera preventiva, el niño no va a convulsionar por fiebre. Y es un error. La convulsión por fiebre no tiene una relación directa con la temperatura, tienes otros mecanismos, por los cuales, igual si el niño está, por así decirlo, destinado a tener una convulsión febril, va a tener, independientemente de la dosis, perdón, de la temperatura o del fármaco que estemos utilizando. De hecho, en ese estudio se descubrió que solamente redujo en un 4% las convulsiones, o sea, prácticamente nada. Este es otro estudio, que es un poco más moderno, bueno, no tanto, que de 2005, que habla del efecto antipirético, ¿no? Y los resultados en los pacientes ya críticamente enfermos. Publicó en 2005 y se llevó a cabo en una unidad de UCI de trauma, ¿no? Los participantes fueron aleatorizados en dos grupos y acá hicieron dos controles. A unos hicieron un control agresivo de la fiebre y a otros hicieron un control permisivo de la fiebre. ¿Cuál era la diferencia? En el grupo de control agresivo de la fiebre tuvieron dos condiciones. Inmediatamente con 37.8 aplicaban y aparte era en horario, cada 6 horas. Y en el permisivo no era horario y era una temperatura que les producía solamente disconfort al paciente o algún efecto hemodinámico, si no, no le ponían nada. ¿Qué encontraron? Que en el grupo control agresivo de la fiebre presentó mayor número de infecciones, más días de uso de antibióticos y mayor mortalidad. Ahí lo dejo. Vamos a ver. Entonces, la definición de la fiebre es arbitraria porque va a depender de dónde lo midas y de qué herramientas estés utilizando. El rango de temperatura normal va en estos valores. La fiebre debe ser siempre diferente y distinguida de lo que es la hipertermia. La hipertermia cuando es por encima de 41 grados centígrados. La OMS habla de una temperatura rectal para hacer alza térmica considerada mayor a 37.5, pero si hablamos de fiebre en paciente en estado crítico, el corte es 38.3. Y este corte es utilizado para todos los trabajos que hemos realizado en relación a fiebre para diferenciar a los que tienen y a los que no. ¿No? Esto es de esta fuente. Hablamos de temperatura central, o sea, rectal, ¿no? Es decir, si un nodo maxilar, le restas la diferencia que vemos acá, ¿no? En lo que es el sitio de toma de temperatura, vemos los rangos, y hay que recordar que el gol estándar para temperatura corporal es colocar un catéter en la arteria pulmonar y medir temperatura. Pero como eso no hacemos, normalmente lo que hacemos es temperatura rectal o axilar en cuidados intensivos. No medimos temperatura en la frente, no medimos en oído, no medimos en boca, medimos o en rectal o en corporal. Y estas son versus el estándar la diferencia. Entonces uno dice, oye, ¿por qué no mido esófago si se parece mucho a la estándar? O vejiga, porque se parece mucho al estándar. Bueno, medir esófago o vejiga también es igual de complejo. Y el recto, que es digamos, el más accesible, con el menor valor de diferencia, es por eso que se utiliza esta temperatura para tomar decisiones en relación al estándar. Ese es el motivo. En causas de la fiebre hay muchas. En general uno puede hablar de infecciosas versus no infecciosas y hacerte toda una filosofada sobre lo que puede tener el paciente. En general, muchos diagnósticos y sobre todo si está en cuidados intensivos y tiene una larga estancia, también es de verdad que mucha elaboración de pensamiento a ver qué puede ser. Y a veces la respuesta está en lo más sencillo, ¿no? Entonces, las consecuencias metabólicas de la fiebre son estas. ¿Qué ocurre cuando tenemos fiebre? El incremento de la temperatura corporal aumenta 10 latidos por minuto la frecuencia cardíaca por cada grado centígrado. Eso, para nosotros en UCI, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes tienden a tener taquicardia por muchos motivos. Y a veces le atribuimos toda la culpa a la fiebre, cuando realmente tenemos que recordar que solamente la fiebre tiene una variable de 10 latidos por cada grado. Es decir, si tengo un niño que su frecuencia normal es de 100 y tiene 160 de cardíaca,
entonces probablemente además de tener temperatura haya otra cosa más, a no ser de que tenga 6 grados por encima del normal, que eso no es posible, ¿no? El metabolismo de la fiebre incrementa el consumo de oxígeno, aumenta el consumo por la célula. Incrementa la producción de dióxido de carbono, también. Ojo con tomar agas, por ejemplo, cuando uno tiene fiebre, vas a tener un CO2 no en ese momento real porque va a estar un poco alterado por la temperatura. Incrementa las catecolaminas endógenas, aumenta la presión arterial. En cambio, lo contrario, cuando uno enfría a un paciente, ¿no? O lo sellas y lo ventilas, reduces el consumo de oxígeno, reduces el 10% de este consumo por cada grado que disminuye. ¿Y cuáles son las causas inmunológicas de la fiebre? Esto es súper interesante, miren. La fiebre induce a una producción de unas proteínas que se llaman de choque térmico, que son las heat shock proteins. Y estas proteínas se encargan de proteger la célula y la hacen termotolerante. ¿Qué significa eso? Que a cambios bruscos de temperatura en el momento de la sepsis, la célula no muere tan rápidamente porque estas proteínas la protegen y hacen de que regule esa temperatura para no acabar en apoptosis. Además, esta extravasación endotelial por la fiebre optimiza la capacidad de la fagocitosis, favorece la migración linfocitaria al sitio de la inflamación tisular y cuando la inflamación ya está desencadenada, acelera la apoptosis programada para limitar toda la cascada de la inflamación que es igual o a veces más dañina que el mismo germen en sí. Entonces tenemos, dice, oye, entonces la fiebre es súper buena. ¿Por qué la tratamos? Entonces nos preguntamos, ¿no? ¿En qué condiciones es beneficioso tratar la fiebre? Y es lo que, como es algo que hacemos tan rutinariamente, no lo cuestionamos. Y simplemente, metamizol, paracetamol, ibuprofeno, en consulta, en la UCI, en emergencia, en hospitalización, en horario, y no estamos razonando de qué estamos haciendo. Finalmente todo es un equilibrio, pero como ven este gráfico, siempre en este caso la balanza se va a inclinar hacia un lado. La evidencia que apoya el efecto perjudicial de la fiebre se basa en que hay mayor tasa de sobrevida en temperaturas bajas y aumento de daño tisular a temperaturas muy elevadas. Pero la evidencia que apoya el beneficio de la fiebre tiene un poco más de peso, mayor tasa de sobrevida a temperatura corporal elevada, aumento de la población de patógenos, mejor inmunidad innata y adaptativa, efectos perjudiciales de los antipiréticos. Esto que se contrapone, finalmente, en los estudios, esto tiene mayor evidencia. Entonces, la fiebre tiene un efecto beneficioso, en conclusión. Entonces, nuevamente, entonces, ¿por qué la tratamos? Bueno, para tratar la temperatura, tenemos que tener en cuenta cuál es la evaluación, ¿no? Un episodio de temperatura mayor de 38.3 dentro de la UCI, primero debe ser evaluado clínicamente, pero no significa que tengamos que tomar exámenes de laboratorio a todos los niños con fiebre. Esa no es una conducta natural ni de rutina. 50% de los casos de fiebre en UCI son de origen infeccioso. Siempre se debe considerar los cultivos del sitio apropiado de manera ideal antes del inicio de la terapia antibiótica. Y acá hago dos apuntes. Primero, que la palabra siempre, eso no te da margen a pensarlo, es siempre. Y lo segundo es del sitio apropiado. Y eso nos pasa mucho a veces en donde está el paciente. Puede ser hospitalización, emergencia, piso, UCI y todo. Tiene fiebre, ya cultívalo. Es como que la confiable, ¿no? Le pides calcio bronquial, le pides cultivo, le pides hemocultivo, le pides hemograma, PCR, PCT, y en realidad, a veces uno le pide cultivo de catéter. Me ha pasado revisando, el catéter tiene colocado un día. Entonces, si uno, a ver, espérate, o sea, un catéter central puede dar fiebre 24 horas de colocado, no es muy frecuente, no es la primera opción, no es eso. Entonces, ¿para qué le pido cultivo de ahí? No tiene secreciones, no tiene movimiento de flema, no tiene cambios en el aspecto de la ventilación, secreción bronquial. ¿Pero para qué?
si no tiene clínica. Entonces, ojo con esto, el cultivo debe ser del sitio apropiado. Si uno piensa en causas infecciosas, las más frecuentes son la cabeza, neumonía, ITU, infecciones a catéter o dispositivos en general, y del sistema nervioso central o intestinales. Y las no infecciosas, que también son un grupo importante, la fiebre postquirúrgica, la fiebre post-transfusión, el síndrome de abstinencia, que vemos mucho nosotros en cuidados intensivos, o las trombosis de venas profundas, que son menos frecuentes en niños más pequeños, son usualmente en niños mucho más grandes o de mayor peso. Entonces, ¿cuál sería nuestra aproximación frente a un paciente con fiebre? Y de todo lo realizado, de todo lo leído, podríamos dividir a nuestro paciente en 3 grupos, y en algún grupo va a calzar. Si nosotros hacemos ese ejercicio de raciocinio, de razonamiento, y ubicamos a un paciente en alguno de los 3 grupos, vamos a poder tomar mejores decisiones. ¿Cuál sería el primer grupo? Es más fácil. El que la fuente de la fiebre es documentada. O sea, el niño tiene fiebre y tu cultivo salió positivo. ¡Qué suerte! Ya. O el estudio viral salió positivo. Más suerte porque primero que tiene que tener dinero porque el IFE es caro, ¿no? Ahora, hallazgos radiológicos consistentes con un foco infeccioso o evidencia de infección por examen de un sitio superficial. ¿Qué quiere decir esto? Los grams, que ya veo que a veces nos hemos olvidado de tomar. Los grams tienen mucha utilidad, con lo que a veces no los tomamos, nos olvidamos, ¿no? O vemos signos evidentes de flebosis clínica. Acá el niño tiene fiebre y tienes una fuente documentada, o bien microbiológico o bien radiológico. O sea, tienes la evidencia de fiebre más algo que puedes documentar. En este caso, terapia, sí, porque tienes un motivo. ¿Cuáles son el grupo 2? Que son los que probablemente sean más frecuentes. En cual la sospecha de la fuente de la fiebre. Acá el niño tiene fiebre, tiene una evidencia de infección focal, pero de un sitio profundo al examen clínico. O sea, tú no tiene cambios de este tipo, pero clínicamente de repente tiene un dolor abdominal, o tiene un rebote, o retira el dolor, o a la auscultación le escuchas un soplo, pero no llegas a confirmar radiológica o microbiológicamente. O sea, tú le escuchas fiebre, le escuchas un soplo en el tórax, le tomas la placa y no ves algo muy concluyente. Y eso pasa con frecuencia. Y dices, oye, pero yo creo que es neumonía, pero no veo la placa. ¿Qué hacemos acá? Bueno, en este grupo, que es probablemente al que mayor nos enfrentamos, es donde tenemos que hacer 2 cosas. Primero, ampliar nuestro examen clínico, y aquí viene todo el apoyo del laboratorio, en la cual estamos hablando de exámenes auxiliares, como hemograma, fascia aguda, u otras imágenes radiológicas, ecografías o hasta tomografía que uno puede encontrar. ¿Acá es una urgencia o una emergencia colocar antibiótico? No. No. Acá sí. Acá no. Dependiendo de la clínica, uno puede esperar. Y el tercer grupo es en el cual tiene fiebre, pero tu fuente no está determinada. O sea, no tienes un foco evidente por el examen clínico, no hay cambio radiológico y no tienes nada de laboratorio, pero tiene fiebre. Este grupo no hay que darle antibiótico. No hay ningún sustento para dar antibiótico y te tomas todo el tiempo que tengas y los recursos para estudiar la fiebre. No, tampoco se les da antipiréticos en horario, porque te va a ayudar mucho cómo se comporta la fiebre y tienes que dejarla de manera natural, ver en qué horario, en qué momento del día, qué temperatura cambia, a qué se asocia, todo ello. Por eso, en este grupo, básicamente es observación y tratar si produce algún tipo de disconfort o cambio hemodinámico. Si no, nada, biofísicos, y esperas y estudias. En esos 3 grupos nos movemos. ¿Y qué estudios realizamos? Toda esta serie podemos realizar. Uno puede elegir uno, puede elegir todos, probablemente haya alguno que no haya colocado y que se me esté escapando y que haya más, porque en realidad para estudiar la fiebre pues puedes hacer hasta gamografías. Entonces, en general,
Uno puede ser hemocultivo, radiografía de tórax, respirado traqueal, surocultivo, punción lumbar, tomografía, senos paranasales, estudios virales, hemograma, todo ello. Pero ¿qué nos interesa y qué es lo que hacemos con mucha frecuencia? Siempre, nuevamente, nos basamos en la siempre confiable. ¿Cuáles son? La PCR y la PST. ¿Qué encontramos sobre los reactantes de fase aguda en el paciente crítico y con fiebre? Son los más estudiados, correcto. Todos los estudios son estos parámetros, estos marcadores. Primer punto, la PCR y la PST en un paciente con disfunción orgánica, ya en disfunción orgánica, se elevan igual. O sea, pierde ahí, digamos, una diferenciación. La PST, al inicio, se eleva más rápidamente que la PCR, ¿no? Permite una anticipación del diagnóstico de sepsis de más o menos 24 a 48 horas antes que lo haga la PCR, ¿sí? Sobre todo para infecciones bacterianas, tiene algo más de especificidad. Pero hay que recordar que la procalcitonina tiene posibles falsos positivos, y son básicamente estos grandes grupos, los grandes quemados y los grandes politraumatizados. Estos dos grandes grupos te van a dar PCTs falsos positivos. Y recordar que ambos valores deben evaluarse como tendencias. Es decir, no tratamos un valor, tratamos el valor y algo más que nos puede indicar que el paciente tenga esta necesidad de tratamiento, de iniciar antibiótico o alguna otra medida. Recordemos que pueden haber falsos positivos. ¿Qué hacemos? Nosotros en la práctica, si los utilizamos cuando tenemos duda diagnóstica. No los utilizamos para ver qué sale. Ese es algo bien frecuente que hacemos, ¿no? A ver, pídele, a ver qué sale. No, lo utilizamos cuando tenemos duda diagnóstica, buscando y pensando qué es lo que vamos o queremos encontrar. Y luego con eso lo que hacemos es seguir la tendencia. Porque un valor aislado de alguno de los marcadores no es de mucha utilidad. Lo que hay que ver es la tendencia, o la caída o el aumento. Entonces, miren este otro estudio que habla sobre investigar la aparición y la etiología de la fiebre durante el ingreso a UCI y estudia los posibles efectos sobre el resultado clínico en una población de niños. 202 pacientes y de 0 a 18 años. ¿Qué encontraron aquí? Esta es la tabla del estudio y miren todo lo que encontraron. Primero, habíamos dicho al inicio que más o menos el 50% de pacientes en la UCI tienen fiebre. Bueno, ellos encontraron una media de 40.6%. De todos los que tuvieron fiebre en estos niños, el 92.7% ocurrió dentro de las primeras 48 horas. Es decir, la fiebre no era de la UCI, sino venía de alguna infección de fuera. 6 pacientes desarrollaron fiebre después de los 2 días. 8 pacientes desarrollaron nuevos episodios de fiebre luego de no presentarla por 48 horas. Este, por ejemplo, es otro grupo que no es tan frecuente, en el cual el niño está sin fiebre por 2 días y de nuevo otra vez fiebre. Ahí tienes que reevaluar todo nuevamente. ¿Pero qué encontraron? Se encontró que la asociación en la presentación de la fiebre, más de 48 horas, o sea, que empezaba después de los 2 días, tenía que ver con mayor estancia en la UCI y mayor días de ventilación mecánica si lo estuviera. Y el 50% de la etiología de la fiebre, después de los 2 días, fue resultado de una infección intrahospitalaria con cultivos positivos. 2 observaciones. Primero, esta, que pasó sin ver desapercibida. Qué bajita la incidencia que tiene de fiebres relacionadas o intrahospitalarias. Muy, muy bajita. De 202, 6. Nosotros damos números en que estamos. Un poquito más, ¿no? Y lo otro es que encontraron en la mitad cultivo positivo. Nuestros cultivos están alrededor de 25% a 30%, ¿no? Y acá tenemos un 50%. ¿De qué dependerá? Tiene que ver con la toma, con el momento, obviamente con el proceso de la muestra, ¿no? Y este es bien interesante, que es de 2016, que es de Reino Unido, Inglaterra, en la cual estaban haciendo un estudio sobre cuáles son las actitudes de los médicos y las enfermeras frente a la fiebre de niños con UCI. Me pareció interesante. Dije, ahora vamos a ver qué encontramos. Y el personal de UCI pediátrico informa que
la tendencia al tratamiento de la fiebre tiene un umbral alrededor de 38. O sea, es decir, ellos encuentran 38 de temperatura en el paciente y ya están actuando. Pero si uno los pone a prueba, es importante, las actitudes del personal de la UCI en la fiebre son más permisivas. Es decir, si uno te está vigilando, entonces es como que no pasa nada, no puedo, hay que estudiarlo, sí hay que razonar, hay que hacer el algoritmo para ver qué está pasando. Pero si nadie te ve, Panadol, paracetamol, metronidazol, no, lo que sea. Es también igual cuando a veces uno recibe una llamada, o sea, tiene fiebre, ponle. O sea, no lo ves al paciente, nada de frente, ¿no? Entonces, es lo que ocurre cuando tenemos estos casos. Y vean este cuadro, que es bien interesante, no se ve muy bien, creo, el foco, pero estas son enfermeras jóvenes, estas son enfermeras, digamos, con experiencia, estas son doctores, médicos jóvenes, y estos son médicos con experiencia. Y hay una diferencia. Primero que la media en la que uno actúa para la temperatura es diferente entre el médico joven y el médico que tiene un poco más de experiencia. Entonces, sí tiene que ver esto, en realidad, en qué estamos haciendo para abordar la temperatura y el manejo de la misma. Igual, en el caso de las enfermeras que son también más jóvenes o las que son con más experiencia. Y eso es lo que sucede, ¿no? En general, lo que sucede es esto. Alguien al inicio te dice, oye, tiene fiebre de 39, y tú puedes desesperarte o puedes ponerte ansioso, dependiendo de la experiencia que tengas y dependiendo de los recursos en los que estés. Ya que diferente es cuando uno tiene más experiencia, tiene más manejo y te dice, oye, ¿tiene fiebre? No pasa nada, o hay que tratarlo de otra manera, o hay que observarlo, o hay que verlo, no le des antibióticos, vamos a estudiarlo, es diferente. Este otro estudio habla sobre determinar la causa de la fiebre en niños que son críticamente enfermos, y esto es ¿para qué? Para identificar las oportunidades de reducir el uso de antibióticos. Y acá yo diría que es una cosa fundamental, porque en general todo lo que tratamos de hacer de manera racional, este aspecto de lo que es el manejo de la fiebre, uno de los objetivos principales es llegar a reducir el uso de antibióticos, a ser más racional con el uso de las medicinas que estamos utilizando. Entonces, ¿qué encontraron aquí? 211 pacientes, 83% tienen un poco sospechoso o definitivo para la fiebre. ¿Se acuerdan los tres grupos? El grupo 1 y el grupo 2. Y se las consideró de causa infecciosa. Toda la población estudiada en total recibió aproximadamente 2.036 de antibióticos consumados. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en general la media de antibióticos por cada paciente está alrededor de los 9 días. 9.3 días. A pesar de la alta incidencia de causas de fiebre en los pacientes, la señorita de aproximadamente el 15% del total de días de antibióticos podría haberse reducido. O sea, es decir, el 15% del total de la media de los antibióticos se pudieron reducir si uno tenía estándares de uso común. Preguntar. Si ese ya cuándo yo le he enviado ya. Alguien puede pasarlo para Pero ya no tiene para ver la verba. Un día. Pero un día, pues que aproveche. ¿Sabes por qué te digo? Por lo menos el CEPRE, ¿no? Pero después un día que diga que está enfermo. Porque yo una fecha sí. Yo también igualito me he ido a hacer mi academia, un Huancayo, y presento mis documentos, seguido a dar el examen, todo eso. Y cuando seguí, faltaba pues, 2 días, creo, 3 días en la academia. Vuelvo a la academia, seguí haciendo y ya me han llamado. Sí, a salir seleccionado. Y son, pero eso ya, no voy, y mira, estoy. O sea, tienes que verlo.
Pero tienes que decir cuánto es Sapeco, pues claro. Gracias. Entonces, lo que estamos viendo en este estudio era, finalmente el objetivo era reducir los días de antibiótico, que es finalmente, y concuerdo con este trabajo, el cual eso es algo pues, que uno quiere finalmente encontrar. ¿Y en qué se redujo el antibiótico? Vean estos cuadros. Primero, los números de los sujetos son 211, los pacientes, la radiación positiva, la microbiología, la inflamación, ¿no? Y la que es sospecha son 20, y la que es documentada son más. Pero vean este cuadro. El potencial de reducir los días de antibióticos en cada escenario, en los cuales no tenemos fuente documentada, el potencial de reducir antibióticos alcanza 77 días. Es bastante. El potencial en el grupo en el cual, por el germen, por la clínica, no necesitas más de 7 o 10 días de antibiótico, que le das 14, 21, 28. A veces, nosotros en la UCI recibimos pacientes con meropenem, con mecomicina, día 52, día 64. Pues yo he hecho así, no sé por qué, exámenes, pero a veces lo recibimos. Y es que hemos ido en esa fecha seleccionados. Y en el caso de los diagnósticos que son virales, la posibilidad de reducir antibióticos es el mayor grupo. El mayor grupo, el potencial en el cual uno, por verlo de otra manera, excede en el tratamiento antibiótico, se vuelve irracional, es en aquellos casos en los cuales el paciente llega a un problema viral. Yo me digo, voy a postular a ver, mi examen, todos mis requisitos, todo. A la semana y media me llamó. Y yo, normal, ¿no? Sabes que este joven está en la casa, usted hace ese. Ahora seguimos. ¿Tú lo has hecho? No. ¿Lo has hecho? Sí, pues. Te conectas en tu celular, no sé la contraseña. Tienes que estudiar. Eso está disponible. En Telegram publican todas las exposiciones. Y si le digo, bueno, apóyame, ¿no? A veces entro así, yo también me entero. Probablemente yo tengo que tratar con agresividad esa fiebre. Pero si la respuesta es no, o sea, todo lo que pueda ocurrir, o la fiebre no le produce alguna respuesta de ese tipo, porque hemos tenido también niños así. La típica mamá te dice, doctor, mi niño tiene 38, pero está como si nada. Cuando llega a 39,5, recién se pone rojito acá en las mejillas, pero después está jugando. No, y no hace tampoco una respuesta, porque la respuesta depende de cada huésped. Entonces, individualizar ese tema. Igual en la UCI también, a veces vemos niños con fiebre, que taquicardia hacen, o muy poquita, y también hay que individualizar. Pero pongamos en el escenario de que sí tengamos un paciente y nos preguntamos si hay riesgos de respuesta febril, y sí, pues sí los tiene. Entonces, nuestra segunda pregunta va a ser, ok, ¿cuál es nuestro objetivo de este control de la fiebre? O sea, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos ser muy agresivos? ¿Queremos tener una temperatura más cercana a 36 o más cercana a 37? ¿Cuál es nuestro objetivo? Y acá va a depender de lo que encontremos al disminuir la fiebre. Si cuando disminuimos la fiebre vemos que podemos disminuir las drogas opresoras dentro de la UCI, es un punto a favor. Si vemos que al disminuir la fiebre aumentamos la oxigenación, es decir, disminuye el trabajo respiratorio y aumenta la oxigenación, es un punto a favor. Si disminuye la producción de CO2, también es un punto a favor. Entonces, si cumple estas cosas, es decir, si al final mi objetivo veo que en nuestro paciente hay una respuesta hemodinámica, oxigenatoria y que es positiva, entonces sí, pues sigamos adelante. Ojo, no te asegura que tú tratar esto, el paciente, independientemente de lo que tenga menor falla orgánica. Hemos visto en los trabajos al inicio que tratar la fiebre no cambia el curso de la mortalidad en la sepsis, digamos de manera horaria. Lo que sí cambia el curso es el antibiótico de la precoz. ¿Y qué estaría por definir? Y esto lo dejo un poco ya para ir finalizando,
para un poco razonar y irnos pensando en qué tenemos que definir nosotros, probablemente como institución, como UCI, como hospitalización, como emergencia, es en nuestro escenario, en nuestra realidad, ¿cuál es el mejor método para controlar la temperatura? ¿Tiene que ser siempre farmacológico o puede ser físico? ¿Cuántos protocolos de manejo de fiebre hay? Algo tan común y no tiene, porque como lo hacemos de manera rutinaria, no lo pensamos. ¿Cuál será nuestro umbral óptimo para iniciar la terapia? Y acá tienes que individualizar, porque hay niños que hacen cambios hemodinámicos con 38 y otros que hacen con 39.8. O sea, es diferente. Entonces, oye, en este paciente, el umbral óptimo para yo darle terapia es este. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? 38 en el RP, para el sistema condicional, va todo pues, igual, ¿no? Bueno, pensemos si estamos bien o podemos mejorar un poco eso. ¿Cuál va a ser nuestra meta? ¿Qué meta terapéutica queremos conseguir? ¿Queremos conseguir cercano la hipotermia o queremos solamente conseguir normotermia? Va a depender también del tipo de paciente que tengamos. Y finalmente, hay un pronóstico diferente, y este es otro mundo, por eso solamente lo he pasado como un pincel, en cómo es el control de la fiebre en el paciente inmunosuprimido. Que ese es, como les digo, motivo de una probablemente próxima charla, próxima revisión. ¿Cuáles serían nuestras conclusiones? La fiebre en UCI alcanza por lo menos a la mitad de los pacientes, ¿no? En algún momento durante toda su estadía hospitalaria. La evaluación de la fiebre siempre tiene que ser clínica, no es un indicativo de que debes tomar exámenes auxiliares todo el tiempo de cada paciente con fiebre que tengas. El uso de antipiréticos debe ser siempre individualizado, no lo hagamos de manera rutinaria. Y siempre se puede ser racional antes de iniciar el uso de algún antibiótico en estos pacientes. Esas serían las conclusiones. Gracias.